Holy, holy, holy. Vamos a orar, que el Señor nos guíe en este tiempo. Vamos a estar viendo algunas partes de la Escritura seleccionadas para ver lo que es la voluntad de Dios, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en esta hora te damos gracias por el tiempo de alabar tu nombre, Señor, de compartir la cena. Y ahora, Señor, queremos que tú nos hables, queremos que nos ayudes, que nos guíes. Padre, que tu palabra penetre profundo en nuestra vida, tu palabra tiene poder y confiamos, Señor, que tu palabra va a hacer efecto en nosotros. Por eso vamos a abrirla, a exponerla y te ruego, Señor, que nos ayudes en esta tarea. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y hermanos, este tema de conocer la voluntad de Dios es una de las preguntas persistentes que hace muchas personas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos en la boca, en nuestra boca, cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mi vida? Y estas preguntas también se las hacían a John MacArthur, dice, cuando recién comenzó, lo invitaban a predicar de muy joven de otros lugares. Y él dice que predicó acerca de la voluntad de Dios, por lo menos en un mes, unas 30 o 40 veces. Todos mensajes acerca de la voluntad de Dios. Y lo invitan de una universidad a predicar. Él estaba en un equipo de carreras y lo invitan a predicar. Y ahí él tiene un amigo, un conocido, Bill Johnson o Phil Johnson creo que es que se llama, que él estaba estudiando en esa universidad. Entonces él le dice a la que iba a ser su esposa, Phil Johnson le dice a la que iba a ser su esposa, que estaba estudiando en la misma universidad, le dice, va a venir a predicar un tal MacArthur. Ah, ¿y de qué va a hablar? Y va a hablar acerca de la voluntad de Dios. Ah, qué bueno, le dice la esposa. Sí, dice, pero acá él no sabe que todos los que pasan por la capilla de este lugar, todos predican de la voluntad de Dios, todos. Todos exponen los mensajes de la voluntad de Dios. ¿Qué de nuevo va a tener para decirnos? ¿Qué de nuevo va a tener para decir? Pero John MacArthur no sabía esto. Después él se entera con los años cuando Phil Johnson se lo cuenta. Y entonces dice Phil Johnson que él fue de mala gana a escuchar a ver qué decía MacArthur, pero fue porque se iba a sentar a la que al lado iba a ser su esposa, que era la novia. Entonces para acompañarla fue ahí. Y dice que se pone a escuchar el mensaje de John MacArthur y John MacArthur no sabía que todos predicaban acerca de la voluntad de Dios, dice, porque si no hubiese preparado otra cosa. Pero, dice él, pero fue la voluntad de Dios que yo predicara ese mensaje. Y Phil Johnson dice, y fue la voluntad de Dios que yo lo escuchara, porque por primera vez entendí lo que es la voluntad de Dios, después de tantos mensajes que había escuchado. Y entonces, hablar de esto creo que podemos hablar muchas veces, podemos ir a la palabra, pero siempre está esa pregunta constante. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué hago yo? Yo quiero seguir y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? Y esto es algo que se va repitiendo en nuestra experiencia cristiana. ¿Qué escuela tengo que ir? ¿Tengo que enviar a los chicos a la escuela o hago educación en casa? ¿Qué hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Tengo que comprar este auto? ¿Tengo que comprar este auto? ¿No tengo que comprar nada? ¿Cuál es? ¿Eso es parte de la voluntad de Dios o eso a Dios no le interesa? Y un montón de preguntas. ¿Tengo que mudarme? ¿Tengo que cambiar de trabajo? Entonces, nosotros vemos que ahí se toman muchas decisiones a lo largo de nuestras vidas. Y no solo me refiero a esas decisiones, sino también a grandes decisiones y a cosas rutinarias. Y la pregunta importante es, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere que yo haga? Y hay una confusión general acerca de esto, porque hay dos cosas. Primero, algunos piensan que a Dios no le interesa lo que a mí me pase, no le interesan las pequeñas cosas de mi vida. Y eso no es correcto.
No le interesa que yo esté pensando si tengo que cambiarme de casa, mudarme a una casa de 3 habitaciones o 2 habitaciones. Es como que dice, no, Dios no está interesado en eso. Entonces, lo dejamos como que pasa de largo, como que Dios no está preocupado. Y al no estar preocupado en esas, parece pequeñas cosas, Dios no se va a ocupar de mí en eso. Y entro en un gran conflicto. ¿Quién se ocupa? ¿Cómo hago? ¿Cómo sé que Dios me va a responder? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿La Biblia me habla acerca de eso o no me habla acerca de eso? Y después, por otro lado, también hay otras personas que piensan que la voluntad de Dios es una experiencia casi trascendental, fuera de lo normal. Están orando, quiero ir de misionero. Y se ponen a orar, están en la casa orando, Señor, la India, es India, Señor. Y están ahí orando y tienen que ir a comprar el pan. Salen corriendo y justo lloviendo está. Salen y van corriendo, se resbalan en la vereda, caen al suelo y justo un folleto turístico abierto, viaje a India con descuento. Ay, Señor, es la respuesta. Esto es lo que yo estaba buscando. Me hablaste, Señor, claramente. Y eso no es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y así como muchas otras cosas, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo, estoy mirando televisión y noticias de Estados Unidos. Ay, todo Estados Unidos es una respuesta. Yo estoy orando por Estados Unidos. Y es una respuesta para ir a los Estados Unidos y estar allá y estar yendo a predicar. Y tengo que ir porque cambio todos los canales y la noticia es Estados Unidos. Y eso no es la voluntad de Dios, ¿no? Pero algunas personas piensan así, piensan de esa forma y hermanos, esto es algo que es muy, muy común. Es muy común. ¿Cuántas veces pensamos de esa manera? Yo les tengo que confesar, yo pensaba de esa manera, ¿no? En el tiempo que estábamos con Débora, que estábamos ahí, que sí, no, ¿qué pasaba? Señor, ¿será la mujer que tenés preparada para mi vida? Señor, si es la mujer, que hoy venga a la reunión con algo rojo puesto, ¿no? Hay cosas así. Como le gusta el rojo, siempre traía algo rojo. Entonces yo pedía específico, ¿no? Entonces no había que acertar sí o sí. Pero necesitaba conocer la voluntad de Dios. Y así un montón de cosas. Siempre buscando cuál será la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Señor, si tengo que ir a la reunión, que haya sol. Llueve, no es tu voluntad. Entonces, no es algo trascendental, ¿no? Y en esto tenemos que saber y tener en cuenta, y creo que lo hemos compartido, que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que ahora lo estamos viendo también, Dios se revelaba en esas manifestaciones audibles, se revelaba con fuego, se revelaba al pueblo de Dios de esa forma. Tenían que salir a la batalla, Dios le dice a un hombre, no, son muchos, entonces tenía que ir sacando hombres. Bueno, los que se agachen a tomar en el agua y los que recojan con la mano, bueno, tenés que separar a unos de un lado y te vas a quedar con eso. Y Dios hablaba de esa forma, pero hoy Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? De Cristo. Y ya toda la revelación está completa, la Biblia está completa, ya Dios no habla más de esas formas especiales, específicas, como en el Antiguo Testamento. Dios nos ha hablado ahora por medio de la palabra. Y tenemos la palabra de Dios como una inspiración, la revelación completa. Entonces lo que yo tengo que saber para la voluntad de Dios está en la Escritura, está en la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios está completa y es la fe dada a los santos una vez y para siempre. Y Dios nos habla a través de eso. Pero vamos a ver cómo comenzamos a conocer la voluntad de Dios. Y esto es importante. No podemos guiarnos por los impulsos que sentimos si es Dios o no es Dios. Entonces no podemos guiarnos por eso. Siento de hacer esto. ¿Y es de Dios o no es de Dios? Y tal vez sea de Dios, pero no lo sé. Pero Dios sí se revela específicamente acerca de lo que es su voluntad. Por eso vamos a ir ahí rápidamente, ver algunos puntos en Mateo capítulo 6. Le dije que vamos a ver varias porciones de la Escritura. Y está la oración. Jesús les dice cómo orar. Entonces le dice, vosotros pues, versículo 9, vosotros pues oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora bien, esta es una forma de pensar. Y la actitud es esta. Fíjense en estos dos versículos. La actitud es esta. Tomando desde el versículo 9. Me preocupa que el nombre de Dios sea honrado. Me preocupa que el reino de Dios avance. Y me preocupa que se haga la voluntad de Dios. Entonces yo cuando oro, yo tengo que tener esto en mente. Tengo que mirar y ver que me preocupa que el reino de Dios avance, porque tiene que ser una de las primeras cosas que tengo que pensar. Me preocupa, que Dios sea honrado, que el reino de Dios avance, y me preocupa que se haga la voluntad de Dios. Estamos hablando de Dios, no mi voluntad, la voluntad de Dios que se haga. Y tenemos que orar de esa forma. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que saber para conocer la voluntad de Dios es orar, sabiendo qué le estoy pidiendo a Dios y cómo Dios me dice que tengo que pedirle. Que se haga su voluntad. Lo está diciendo Él específicamente ahí en su palabra. Así que si queremos conocer la voluntad de Dios, este es el lugar para empezar. Y cuando comenzamos a orar por la voluntad de Dios, y si nosotros queremos saber la voluntad de Dios, hay que orar. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad acá en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra. Y ahora esto no quiere decir simplemente en el sentido más amplio posible que Dios cumpla su voluntad y que abarque todo el tiempo y la eternidad de la creación. Tampoco no se trata solo de que Dios cumpla su voluntad en la iglesia o en la iglesia local o en un grupo de personas con más frecuencia o con mi familia o en matrimonio. Es algo personal. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Estoy orando personalmente, estoy delante de Dios y orando diciendo, Señor, quiero que se haga tu voluntad. Señor, quiero que tu reino se extienda, quiero que tu nombre sea engrandecido y a su vez quiero que se haga tu voluntad en la tierra. Y este es el primer paso para poder orar. Estoy diciendo que quiero que se haga la voluntad. Y fíjense que todavía no llegamos al pan nuestro de cada día, que es algo que necesitamos. Jesús nos dice, pongan estas cosas en orden. La honra a mi nombre, el reino y que se haga mi voluntad. Después todas las demás cosas, ¿qué dijo Jesús? Iban a ser añadidas. Todas las demás cosas Él ya sabe que tenemos necesidad antes que se las pidamos. Pero Él quiere que oremos para que se haga su voluntad, para que se haga su voluntad. Después, cuando pasemos la puerta de los versículos 9 y 10, ahí podemos pedir lo que necesitemos. El pan, lo que necesitemos. Pero necesitamos primeramente orar por esto, por el avance del reino de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Él está en los cielos, sentado, poderoso, que Él sea honrado y que se haga la voluntad de Él. La voluntad de Él. Después viene lo que yo necesito. El pan nuestro, Señor, dánoslo hoy, y todo lo que necesite. Y esta debe ser nuestra forma de pensar, si queremos estar en la voluntad de Dios. Fíjense que es interesante, cuando Jesús viene, ¿qué declara Él? Señor, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Él tenía claro que era la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad. Y frente a esa situación dolorosa, frente a la situación dolorosa del jardín, ¿se acuerdan? El jardín, el huerto de Getsemaní, en la oración de Jesús, Él dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios todo el tiempo. Y este pensamiento es esencial. Ahora, si yo no estoy preocupado por la voluntad de Dios, entonces tengo un problema. Porque Dios me dice que tengo que estar preocupado por su voluntad, no por lo que yo quiera, sino porque es Él. Porque Él es el Rey, y Él es el soberano, y Él es el Señor, y Él va a hacer su voluntad, y va a cumplir todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y si no tenemos esto en mente, no hay esperanza para cumplir la voluntad de Dios.
Jesús mucho antes de, de la anticipación del jardín, de la cruz, Él dijo y afirmó también, yo he venido para hacer la voluntad del Señor. Yo he venido. No solamente Él oraba, Señor, hágase tu voluntad. Pero Él dice, mucho antes Él dijo, yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. Él tenía esto en claro, lo tenía muy en claro. Pablo también. Pablo dijo también, hágase la voluntad del Señor. Pero vamos a ir ahí a Efesios capítulo 6, versículo 6. Y acá hay una expresión que lo resume de una manera muy útil al final del versículo. Y esta es una expresión que se llama una expresión ubicua, que no solamente se puede adaptar al contexto de este pasaje, sino a un contexto general de otros pasajes también. ¿Cuál es la expresión? Es la siguiente. De corazón haciendo la voluntad de Dios. La última parte del versículo 6. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Y fíjense que es un reflejo de la oración. ¿Qué tengo que buscar yo? Otra vez, la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? De corazón. Es una actitud. ¿Cómo lo tengo que hacer? De corazón, buscando verdaderamente la voluntad de Dios. Y esto refleja esa actitud expresada en oración. Y hacer la voluntad de Dios de corazón, no con tristeza, o sea, no solo por fuera, externamente, sino del corazón. Y ahí es donde debemos empezar. Ahora tenemos que tener bien en claro, Señor, ¿qué quiero? ¿Que se haga mi voluntad o que se haga tu voluntad? Y si estas cosas en el cristiano no están en claro, vamos a tener un choque, un conflicto. Vamos a tener un conflicto constante de lo que es la voluntad de Dios. Vamos a tener un conflicto constante de lo que Dios quiere y va a hacer y de lo que yo quiero hacer. Y ahí, hermanos, vamos a estar en un problema. Entonces, tenemos que ver de querer hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Nuestra propia voluntad, los propios deseos, propios anhelos, propias esperanzas, sueños, planes, ambiciones. Eso es algo que tenemos que orar a Dios y decir, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. No quiero que esto esté encima de lo que vos querés. Tal vez ni lo querés, pero yo quiero que se haga tu voluntad. Entonces, ahí es donde hay un compromiso de corazón con la voluntad de Dios y la vamos a poder experimentar de corazón. También Pablo en varias ocasiones en sus escritos usó una pequeña frase, según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 10. Romanos 1:10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Tenía que viajar Pablo, tenía que ir, tenía que hacer, sí, tenía que hacer. Pero él entendía que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Pero él ahí usa esta pequeña frase, según la voluntad de Dios. Nuevamente en el capítulo 15 de Romanos utiliza también la voluntad de Dios. En Colosenses 4:12. Ese lo vamos a buscar si quieren. Colosenses 4:12. Según la voluntad de Dios, dice también. Según la voluntad de Dios. Aún Pedro habla acerca de la voluntad de Dios. Él dice en 1 Pedro capítulo 4 que para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 1 Pedro 4:2 es eso. Y entonces vemos acá claramente, hay dos temas que compiten en nuestra vida, en su vida, en mi vida. Uno de ellos es el deseo de la propia carne, lo que yo quiero, como lo quiero, a la manera que yo lo quiero, Señor, como un nene caprichoso. Quiero esto, Señor, quiero esto. Y hermanos, en un nene que es chiquitito capaz que nos da risa, ¿no? Pero en un grande a veces es feo.
Señor, yo quiero esto, me empaco casi delante de Dios y tenemos esa lucha, o usted y yo vivimos de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios. No nos queda otra. O de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a la voluntad de nuestra propia carne. Entonces, ¿qué es? ¿Voluntad de Dios o voluntad de la carne? ¿Qué queremos hacer? ¿Yo quiero hacer la voluntad de Dios o quiero hacer la voluntad de mi carne? Cada uno tendrá la respuesta. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios desde el corazón, sin importar lo que eso implique, sea lo que fuere? Hay algo en claro, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios nunca se va a equivocar, pero a veces implica muchas cosas, lo vamos a ver un poquitito más adelante, que inclusive a veces es sufrir. Pero acá es donde comenzamos a tomar las medidas necesarias, una decisión. ¿Qué hago? Dios me exige que haga su voluntad, Dios me dice que haga su voluntad, pero yo quiero hacer la mía, quiero hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y tal vez Dios nos deja hacer lo que vos quieras. Vos querés hacer eso, pero no digas que es mi voluntad. No estás en mi voluntad. Porque mi voluntad yo la estoy revelando acá en mi palabra. Y una de esas es que yo vaya en oración a Dios y que yo le pida a Dios de corazón, Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Y es necesario. Y en esto lo podemos dividir en 3 categorías también para definir la voluntad de Dios. Sí, para ver lo que estamos hablando. Primero es la voluntad de propósito. La voluntad de propósito de Dios. Y tengo 2 textos nomás. Y uno muy claro es Jeremías 51, 29. Jeremías 51, 29. Dice, porque se cumplen los designios del Señor. ¿Dice así? Se van a cumplir los designios del Señor. Es lo que Dios está diciendo. Es lo que Dios está expresando ahí en Jeremías 51, 29. ¿Lo tiene? ¿Está bien? Pues yo lo estoy leyendo del apunte. Esperen que lo busco. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. El designio del Señor, el pensamiento de Dios es lo que Dios quería hacer, lo que Dios hizo y lo que iba a poner. Y ese es el propósito. Y ahí está el propósito. Se cumple lo que Dios lo que Dios dice. Y acá tenemos su voluntad de propósito. Y esto es lo que los teólogos llamarían la voluntad de decreto. Hay una voluntad que está ligada al plan eterno de Dios. Y es algo que Dios dice y es hecho. El plan de redención de Dios ya lo estableció y es un plan eterno. Dios lo dijo, lo propuso y lo va a hacer. Lo va a hacer. Y esa es su voluntad. Y es una voluntad de propósito. Tiene ahí Dios un propósito. Y esa es su voluntad. Y Dios lo va a hacer. Se cumple todo lo que Él dice. Hay una voluntad de Dios que es su propósito, que se cumple y no es algo que Él desea que no ocurra. ¿No? No es algo que dice, a ver, voy a hacer esto y después no lo hago. Uy, me olvidé. No, se va a cumplir. Se va a cumplir en el tiempo que el Señor lo diga. Y es lo que se propone y lo que sucede. Y esa es la voluntad de Dios que se expresa esencialmente también en Romanos 8:28, el Nuevo Testamento. Romanos 8:28 dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí está la voluntad de Dios en su propósito. A los que son llamados, a los que son escogidos, a los que son salvos, todas las cosas le van a ayudar a bien. Y esa es su voluntad. Entonces yo ahí estoy viendo que la voluntad de Dios, lo que me ocurre a mí, si yo soy salvo, todas las cosas que Dios permita, es conforme a su voluntad, es conforme a su propósito. ¿Pero qué cosas? Todas las cosas. Uy, Señor, me compré, no sé, me compré una bicicleta y no me anda, se me rompe todo el tiempo. No es tu voluntad, Señor, ¿qué pasó? Oré para comprarme eso.
Acá está hablando de la voluntad del propósito en la salvación. Dios nos llamó y Él nos rescató y Él nos comienza a santificar y Él ya nos glorificó. Y ese es su propósito, su plan eterno. Y Él lo va a cumplir. Y Él lo va a cumplir. Él no lo va a dejar. Por eso dice, de acuerdo al propósito, al su propósito. Dice Romanos, es la voluntad del propósito de Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y por eso, cuando Dios se propuso crear al hombre, es un propósito de Dios en la creación. Él se propuso crear al hombre y es un propósito perfecto del Señor. Y Él también se propuso redimir al hombre, se propuso salvar al hombre. Es un propósito de Dios, nadie lo va a detener, es un propósito de su voluntad. Saulo iba en contra, respirando amenazas, pero el propósito era que él era escogido, Dios lo llama, y lo que Él llama no hay nada, no se le puede oponer, ¿no? Entonces Él lo llama y es ahí que nosotros vemos el propósito de Dios. Bueno, y así vemos también en toda la Escritura, en la iglesia, el propósito de Dios también en la iglesia, de cumplir la ley en su pueblo, en un pueblo escogido para Él, para sacarlo de la esclavitud. También vemos un propósito ahí. No me quiero detener mucho en ello para no perder tiempo, pero es interesante. Pero podemos resumirlo en esto: el vasto plan de la redención, podríamos decir. El vasto plan de la redención es la voluntad del propósito de Dios, y cada propósito del Señor se va a llevar a cabo. Vamos a ver ahí Efesios 1:9, otra vez. Efesios 1:9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él tiene una voluntad que es de plan y propósito eterno. Eso es lo que Dios ya ha propuesto. Lo cual es un misterio antes de que Él se revelara. Y nos la ha revelado, y aquí está, según su beneplácito. Es según lo que Él quiere hacer. Según lo que Él quiere hacer. Él lo revela. Y acá nosotros también dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto quiere decir en Cristo. En sí mismo. Y acá vemos el propósito. Pero acá también estamos viendo ese propósito revelado a nosotros. Dios tiene un plan, tiene un propósito en su voluntad y nos lo revela a nosotros. ¿Cómo? ¿Por medio de un sueño, de visión, de algo mágico, trascendental? No, por medio de su palabra. Acá está el propósito de Dios revelado para nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Dios me llama para su gloria y yo tengo que mirar la palabra de Dios para saber lo que Dios quiere. Y yo tengo que ver ese propósito y la voluntad de Dios que ahora es revelada. Él se propuso expresar su misericordia, por tanto el propósito de Dios es misericordioso con los pecadores, porque los redime por medio de Cristo. Y en el versículo 10 dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es la suma de todas las cosas en Cristo, las de la tierra y del cielo. Es la morada de Dios. Dios es Señor en todos lados. Y Él se lo propone, y Él lo dice, y Él lo hace, y es hecho de esa forma. Y Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, ahí está el propósito de su voluntad, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto se refiere al plan eterno de Dios. Y es la voluntad de Dios, es el plan eterno de Dios revelado al hombre. Y acá está claramente expresado en su palabra. Entonces, primero, la voluntad de propósito de Dios, el plan eterno de Dios, diseñado desde todos los tiempos. En segundo lugar, la voluntad del deseo. La voluntad del deseo. Y lo primero, que es la voluntad de propósito de todo lo que Dios se propone, sucede exactamente como Él se lo propuso. Pero ahora, en esta voluntad de deseo, Dios desea cosas que no suceden.
Dios desea cosas que no suceden. Por ejemplo, fíjense ahí en Lucas 13:34. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, un deseo, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué pasó, Dios? ¿Se quedó sin poder? ¿No tiene poder para hacerlo? Tiene poder para hacerlo. Pero él sabía que no iba a poder ser así. Él lo sabía, pero hay un deseo. Hay un propósito, pero hay un deseo y este deseo es expresado en la Escritura. Y si alguien le quiere buscar un significado, es un misterio. Hay cosas que son un misterio, que no sabemos. Nuestra mente finita llega hasta un cierto punto y sacar conjeturas de estas cosas es agregar cosas a la palabra que no tenemos que agregar. Pero fíjense que es un deseo. Dios desea, Él dice en su palabra, por ejemplo, no quiere la muerte del impío. No quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. Ahora, que Dios no puede salvar a todo el mundo, Él puede salvar a todo el que quiera. Él no desea la muerte del impío, pero la realidad es que muchos se mueren y no lo conocen a Él. Pero fíjense que está la voluntad está la voluntad de propósito, pero también está la voluntad del deseo de Dios. Yo deseo esto y está bien, lo desea el Señor. Y no podemos separar eso, no podemos decir Dios se está equivocando. Expresamente es un deseo que está en la palabra de Dios y tenemos que tomarlo así, ¿no? Y eso es algo que es un misterio, como el de Jerusalén. Pero también Jesús, es cierto que Dios le dijo a Jerusalén a través de Cristo que muchas veces quiso juntarlos. Y en el Antiguo Testamento Él les dice: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Y en el Nuevo Testamento le dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, está eso. Todos pueden acudir a Cristo. ¿Quién quiere acudir a Cristo? Todo el mundo puede acudir a Cristo. Está la puerta del arca abierta. Pueden ir a Cristo. Pero el corazón del hombre es duro y no quiere ir. No quieren ir para tener vida. El deseo de Dios es que todos puedan ir. Pero es un deseo. Pero es diferente al propósito de Dios, al plan eterno que Él ya trazó por toda la eternidad. Por eso Dios no encuentra ningún placer en el pecado continuo y no encuentra ningún placer en el pecado eterno, porque es el infierno el pecado eterno. Y Él sabe que es el infierno. Y hermanos, su voluntad de propósito siempre se cumple. Existe la voluntad de deseo que va en contra de su propio placer. Pero nos estamos adelantando un poquito más, que es un tercer punto, y es la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Dios pone mandamientos y dice: yo deseo que mi pueblo me obedezca y que viva. Es un deseo de Dios. Pongo estas condiciones, lo tienen que hacer. Entonces ahí nosotros vemos un deseo también de Dios. Entonces, eso es de lo que estamos hablando justamente ahora acerca de la voluntad de Dios. Dios dice: la palabra de Dios está revelada, no necesitan nuevas revelaciones, todo lo que tienen que hacer para hacer mi voluntad está en la Escritura. Pero ¿qué pasa? No obedecemos. Entonces, hay un problema. ¿Qué pasa? Dios no nos está dejando, nos está trabando para que no obedezcamos. Está acá. Hay que hacerlo. Pero no obedecemos. Y es lo que también le pasaba al pueblo. Entonces, si yo soy del Señor, si yo pertenezco a Él, si yo soy una persona que ha sido elegida por Él y predestinada, un elegido para pertenecer a Él, ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y esa es la pregunta a lo que se refiere a los mandamientos acá ahora. Lo que yo tengo que hacer, lo que Dios me dice que yo tengo que cumplir hoy. Y podríamos estar un montón de tiempo viendo, bueno, a ver, veamos qué es lo que Dios quiere. Pero estamos hablando del principio, de la puerta, de la entrada.
cómo hacer la voluntad de Dios. Y tengo que estar mirando qué quiere Dios de mí, lo que la palabra de Dios dice. Y hermanos, Dios tiene una voluntad para nuestra vida. Dios tiene un plan para nuestra vida. Y Dios tiene una voluntad para su vida ahora. Y pienso que es bastante obvio que Él quiere que usted y yo lo sepamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que Dios quiere una voluntad. Dios tiene una voluntad y un propósito para nuestra vida. Es importante que tengamos conocimiento y lo podamos afirmar. Sí, yo sé que Dios tiene una voluntad de Dios para mi vida. Y si Dios tiene una voluntad para mi vida en términos de voluntad, de mando. O sea, no. Bueno, a ver, vamos a hacer una concesión. ¿Qué te parece a vos y qué me parece a mí? Dios dice, yo tengo el mando, yo tengo el control. Entonces, ahí es donde se comienza a complicar las cosas, porque no queremos que a veces Dios tenga el control. Y Dios dice, yo tengo el control, y Él tiene un propósito y una dirección para nuestra vida aquí y ahora. Pero, ¿dónde tenemos que buscar para encontrarlo? ¿Dónde tenemos que buscar para encontrar la voluntad de Dios? Y la respuesta es sencilla, en la palabra de Dios, en la Biblia. No si me caí, vi un folleto, si veo la tele, escuché una voz de Dios, escuché que me gritaban y me decía, id, andá, andá. Y era el vecino que le decía al hijo, andá, 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 comprá pan, no sé. Pero no era para mí, no era la voz de Dios. Dios me reveló ya en su palabra. Dios ya me habló en su palabra. Y es acá donde tenemos que empezar, donde tenemos que ir. Entonces tenemos que conocer que Dios se ha revelado su voluntad en las Escrituras. Y entonces la respuesta es sí, la voluntad de Dios está expresada en las Escrituras. Ahora bien, la voluntad de Dios expresada, vamos a ir ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y vamos a detallar un poquitito esto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no quería que yo me muera sin conocerlo a Él. Y eso Él ya lo tenía propuesto. Entonces, Dios, Él no retarda su promesa, Él dice que lo va a hacer. Y Él lo hizo, Él nos salvó, me salvó a mí, por lo menos yo estoy acá. Y me podría haber muerto antes de conocerlo a Él, pero Él no quiso. Y entonces ahí puedo ver lo que Dios hace, su promesa. Hay un versículo muy interesante que habla un contexto de juicio. Fíjense el versículo 7. De ahí de 2 de Pedro 3. Me voy a fijar acá porque me parece que lo tengo en otra versión. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso es algo que va a suceder. Dios lo va a hacer. Y es un propósito de Dios. Bueno, después el versículo 10 también habla cómo va a venir el Señor. Y hermanos, estas son sentencias firmes. Dios dice que lo va a hacer. Es su voluntad. Esta es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor. Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir y lo va a hacer. Para que podamos entender qué es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es su voluntad? Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto quiere decir que lo que parece mucho tiempo para nosotros es muy poco tiempo para Él, ¿no? Así que Él no opera de acuerdo a nuestro calendario, nuestros relojes. Acuérdense, Dios no opera de acuerdo a nuestros calendarios y nuestros relojes. Señor, tengo la plata ahora. Señor, ¿qué hago? Antes que se devalúe, que el dólar suba. Señor, respondeme ya. ¿Qué hago? ¿Invierto? ¿No invierto? ¿Qué hago? El Señor dice,
¿Qué dice ahí la palabra? Un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Entonces, esto que hace una comparación para decirnos, yo no trabajo en los mismos tiempos que vos creés que yo estoy trabajando. No me podés manejar los tiempos, es cuando yo quiera. Efraín está con el tema del horario y me dice, ¿a qué hora podemos jugar a tal cosa? ¿Qué hora? ¿Dónde tiene que estar la aguja del reloj? Entonces yo a veces le digo exacto, le digo a las 4, cuando esté la chiquita en el 4. Y él se para ahí y empieza a contar, y a cada rato va y empieza a contar. Y a las 4 viene, ¿no? Ahí, y ya, y bueno, tengo que ponerme a jugar, le prometí. Pero a veces le digo, me dice, ¿a qué hora vamos a jugar? Y yo digo, el tiempo no lo sé, cuando termine ahí te vas a dar cuenta. Entonces capaz que 3 horas estoy haciendo un trabajo y ya terminé, ahora sí. Pero él, ya el reloj no le sirve para nada. Y a veces pasa eso, Dios responde de acuerdo a lo que Él ya planeó, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él ya son los designios de Él, pero Él va a cumplir su promesa. Entonces, hermanos, acá hay algo importante, porque si nosotros no somos salvos, si hay alguien que no es salvo, ni esperemos la voluntad de Dios. No podemos decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, estoy buscando tu voluntad. Porque la única voluntad que tienen, la única voluntad que Dios va a operar en aquellos que no son salvos, es el infierno. Es lo único. Ellos necesitan clamar por salvación. Necesitan ser salvos, como nosotros lo necesitamos un día. Entonces, la voluntad de ellos es que en primer lugar sean salvos, sean salvos. Vamos a ir más rápidamente. Juan 2:17, para ver un poquito esto. Los que hacen la voluntad de Dios al creer en el Hijo, confesando al Hijo de acuerdo con, perdón, 1 Juan 2:17, 1 Juan 2:17, tienen vida eterna. 1 Juan 2:17. Los que hacen la voluntad de Dios, dice, ¿a qué? Al creer en el Hijo, confesando al Hijo, esos tienen vida eterna. Y eso es importante. Así que ese es el primer elemento de la voluntad de Dios. ¿Queremos saber la voluntad de Dios? En primer lugar, tenemos que ser salvos. Ser salvos, la única manera, confesando a Cristo como Señor y Salvador. Y en Efesios 5 tenemos el segundo punto de la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios revelada a nosotros. Ya sabemos que somos salvos, ya sabemos que Dios hace su voluntad, pero ahora Dios, ¿cómo se revela? Efesios 5, no seáis insensatos, que es otra palabra para necio. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la voluntad de Dios, entonces, ¿qué dice la palabra? Somos unos necios. Estamos en la categoría de necio. Entonces, y eso es lo que prácticamente dice. Fíjense en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y algunos dicen, a mí no me gusta tomar. Bueno, Pablo está diciendo acá, y déjenme darle contexto de esto, que los creyentes venían de una religión pagana griega que creían que a través de la embriaguez se llegaba a tener comunión con los dioses. Se embriagaban, tomaban y decían que tenían comunión con los dioses. Entonces iban al templo de Baco, cuya ruina está al este de Damasco, y dice que los grandes fiestas bacanales iban y se relacionaban con las sacerdotisas en orgías sexuales. Terrible. Comían muchísimo, celebraban a Baco, el dios de la embriaguez. En el centro del pasillo del templo había un gran pozo en el cual vomitaban y después seguían tomando y comiendo, un desastre. En ese contexto Pablo le está diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ellos vivían eso, ¿no? Y algunos habían salido también de eso. Y tenían comunión y se querían elevar por medio de embriagarse. Y Pablo llega y dice que están equivocados. Que
que así no se elevan para conocer a Dios o conocer a un ser superior. Se están hundiendo, así se están hundiendo. Le dice, hay disolución en eso. Y que eso es disipación y es desintegración. Es algo destructivo, es algo destructivo. Entonces, si yo o usted o nosotros queremos estar en comunión con Dios, si queremos conocer el corazón y la mente de Dios, no tenemos que hacer esas cosas raras. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo en el conocimiento de Dios a través de su palabra, para conocer la voluntad de Dios. Hermanos, todos los cristianos poseemos el Espíritu Santo. Todos, dice ahí 1 Corintios 12:13, a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Entonces lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu. Y la palabra lleno es una palabra que no es algo estático, sino que es algo que continuamente está lleno. Utiliza ahí una palabra en griego que es plero. Un vaso yo lo puedo llenar y se llenó y hasta acá, ya está lleno. Acá está utilizando una palabra que es que se va renovando constantemente, lleno. Y es lo que tenemos que hacer, estar lleno de algo. Y fíjense que esta misma palabra en Juan 16:6, Jesús la utiliza, esta palabra lleno, y dice, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y esto es cuando la tristeza toma control de una persona. Ya no hay lugar para otra cosa. Constantemente está triste por lo que acontece en su vida. Entonces no puede ser lleno del Espíritu, porque ya la tristeza llenó su corazón. ¿Cómo va a ser lleno del Espíritu? Ya la tristeza llenó su corazón. Y en Lucas 6:11 también dice, y ellos se llenaron de furor. Había odio, furor, y no había lugar para otra cosa. Y después también en Lucas 5:26, llenos de amor, dice Jesús. Que tengamos amor. Pero en cada caso la palabra indica una emoción que domina, es dominante. Entonces, o estamos llenos de odio o llenos de preocupación. Ahora el Señor nos dice que seamos llenos del Espíritu de Él, llenos de su palabra. Y hay que tener un equilibrio. A veces viene la tristeza, a veces es cierto, estamos tristes, a veces es cierto, nos enojamos, pero yo no puedo estar lleno de esas cosas. Yo tengo que decir, bueno, estoy triste por los acontecimientos que pasan a mi alrededor, sufrimientos, pero no me voy a llenar de esa preocupación, porque si me lleno de eso, no doy lugar al Espíritu Santo, no doy lugar al Espíritu de Dios, ser lleno de su palabra. Entonces, en la mente mía todo lo que entra es preocupación, es desgano, desconfianza, falta de fe, y me empiezo a llenar de esas cosas. Ahora hay que tener un balance. Estoy preocupado, bueno, tengo que saber todo lo que Cristo ya me dio en Él. Tengo que ver todo lo que Cristo me da en su palabra. Dice que a mí no me va a hacer faltar nada. Si estoy enfermo, yo sé que si me tiene que pasar algo grave, me voy a ir a ver al Señor. Señor, la dolencia me preocupa en este tiempo, el dolor me preocupa, pero Señor, yo no voy a dejar que esto llene mi corazón. Entonces, eso es lo que Pablo se está refiriendo acá y ser lleno. Hay que tener un balance. Y que la balanza sea volteada a favor del Espíritu bajo un total control de Él, estar dominado por la voluntad del Espíritu, por la mente del Espíritu. ¿Qué pasa cuando una persona está lleno del Espíritu? Cuando una persona está lleno del Espíritu hace la voluntad de Dios. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios? Efesios 5, del 18 al 19. Ser llenos del Espíritu. Dice ahí Pablo. Ser llenos del Espíritu. ¿Qué pasa cuando una persona es llena del Espíritu? ¿Qué hay? Sucede algo. Habla con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que pasa, hermanos. Quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si yo, Señor, tengo que ser lleno de tu Espíritu, ser lleno de tu palabra. ¿Qué me dice tu palabra que yo tengo que hacer? Estas cosas. Comenzar a alabar y alabar, porque usted está lleno de gozo y del Espíritu del Señor.
Y esa es la voluntad de Dios. Ahí estoy haciendo la voluntad de Dios. Agradece por todo lo que recibe a través del Señor Jesucristo y da gracias a Dios el Padre. Y luego se somete en temor a Cristo. Si es una esposa, si es un esposo, un hijo, un empleado, se va a someter en el Señor. Y hermanos, es muy importante esto. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, no estoy lleno del Espíritu de Dios, lleno de su palabra, va a ser difícil que yo haga lo que Dios quiere que yo haga de acuerdo a su voluntad. Entonces no voy a hacer la voluntad de Dios directamente, no lo voy a hacer. Entonces yo tengo que tener en cuenta esto, Efesios capítulo 5, 18 y 19. Y hay un pasaje paralelo ahí en Colosenses 3, 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Fíjense, ¿qué tiene que morar en abundancia? La palabra de Cristo. Mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ser controlados por el Espíritu no es distinto a ser controlado por la mente del Espíritu que está revelada en la Escritura. Yo tengo que vivir de acuerdo a la Escritura, tengo que vivir de acuerdo a lo que Dios me ha hablado, ya me ha hablado, lo que me ha revelado en su palabra. Hermanos, la voluntad de Dios para mi vida está en la palabra de Dios. No vamos a encontrar Primera de Víctor capítulo 1. Yo no lo voy a encontrar si directamente quiero saber la voluntad de Dios. Señor, Primera de Víctor capítulo 1. Acá está todo lo que Dios quiere para mí. No lo vamos a encontrar de esa forma. Vamos a verlo de acuerdo a lo que Dios dice, lo que yo tengo que hacer de acuerdo a su propósito, en el cual yo fui llamado. Y por último, un tercer elemento, que es muy práctico ahí en 1 Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Es vuestra santificación. Y la santificación abarca muchas cosas. Acá dice que hay que alejarse del pecado sexual. La santificación de Dios, yo me tengo que alejar de lo que no estoy utilizando bien mi cuerpo. Y yo tengo que tener cuidado con eso. Y el Señor me está avisando. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esto. Déjenme adelantar un poquito. Entonces, vamos a repasar un poquito. La voluntad de Dios es que seamos salvos en primer lugar. Él nos da el Espíritu Santo. Él espera que nosotros seamos santos porque tiene la capacidad, la virtud y la fuerza del Espíritu cuando es controlado por Él mismo a través del poder controlador de la verdad que Dios ha plantado en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a obedecer la voluntad de Dios que ha sido revelada, entonces yo le puedo recién preguntar a Dios cosas que no fueron reveladas. Por ejemplo, me tengo que cambiar de casa. Eso está revelado en la palabra. Tengo que viajar y hacer las vacaciones en Mar del Plata este año. Tengo una plata ahorrada. ¿Qué hago, Dios? ¿Tengo que viajar a Mar del Plata para hacer las vacaciones con mi familia? Revelame tu voluntad, Señor. Pero yo tengo que tener en cuenta lo primero que Dios me dice. Yo tengo que tener en cuenta lo que yo tengo que hacer de acuerdo a lo que es conforme a su voluntad. Yo tengo que, por ejemplo, estar trabajando porque Dios me dice que lo tengo que hacer. Y si irme de vacaciones implica que yo tengo que faltar al trabajo y no ir a trabajar, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Dios me dice que yo no tengo que contraer deudas innecesarias, no tengo que estar haciendo cosas, acumulando tal vez tesoros o riquezas
para mí mismo y yo quiero más y comienzo a endeudarme y cada vez más y ahora me quiero ir de vacaciones y dejo todo un choclo de deudas y Dios dice, ¿qué onda? Yo digo algo y estás haciendo otra cosa. Y estás pidiendo que se haga mi voluntad, estás pidiendo a ver si es la voluntad de Dios que vos tengas que viajar, irte de vacaciones. O invertir y comprarte otra cosa y todavía dejaste a un montón clavado de gente, no, estamos siendo un mal testimonio. No es la voluntad de Dios entonces. Pero yo tengo que conocer a Dios para saber cuál es su voluntad. Entonces cuando yo comienzo a saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, entonces yo recién ahí puedo pedirle, Señor, tengo que cambiar el televisor, tengo un televisor chiquito, tengo que cambiarlo. Y tal vez lo puedo hacer y no es pecado. Pero si eso implica que yo le tenga que pedir plata a un hermano, estoy poniendo ejemplos prácticos y al azar, plata a un hermano y después no pagarle nunca más, estoy pecando. Y no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Esas son las cosas prácticas que Dios no ha revelado. Dios no nos dice, tengan televisor de 19 pulgadas, 20, 40, no dice esas cosas. Pero Dios nos dice cómo nosotros tenemos que conducirnos. Hay una cuarta, que no la vamos a ver, que habla de la sumisión, porque la estuvimos viendo en Pedro. ¿Se acuerdan en Pedro? Primera de Pedro, capítulo 2, someternos a la institución humana. Eso ya lo estuvimos viendo. Y hay otra de Pedro, de 1 Pedro capítulo 3, 17, que habla del sufrimiento, que es lo último que estuvimos viendo. Y también es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios someterme a toda institución humana y es la voluntad de Dios sufrir. Que padezcáis por Él, dice, ¿no? Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, dice 1 Pedro 3, 17. Y lo está diciendo el Señor. Entonces, nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios siendo salvos, siendo llenos del Espíritu Santo y sumisos. Y en algún punto, hermanos, ahí hay un conflicto también. Porque en estas cosas, cuando empezamos a vivir de esta forma, vamos a chocar con el mundo, con lo que el mundo no hace. Y hay un choque. Nos dicen, vemos a alguien que critica a este gobierno, critica a la presidenta, critica todo lo que hace. ¿Y es la voluntad de Dios que yo lo critique? El Señor me dice que me tengo que sujetar, que me tengo que someter, que yo tengo que orar por ellos. Entonces yo agarro y digo, no, yo estoy orando y la política o lo que pase en este país no depende de un gobierno, depende de Dios. Ah, ya está, ya salió el cristiano ahí, siempre va en contra nuestra. Y sí, es lo que Dios me dice de acuerdo a su voluntad. Y lo tengo que hacer. Pero es la voluntad de Dios. Y ahí estoy haciendo la voluntad de Dios, porque Dios me lo dice en su palabra. Estoy cumpliendo y haciendo su voluntad. Y es difícil a veces vivir una vida cristiana con la familia o con amigos. ¿Y qué pasa a veces? Cedemos. El error más grande que podemos cometer es ceder. Ceder delante de la presión. O llegar a hacer una concesión, un acuerdo. Bueno, Dios dice esto en su palabra, pero voy a tratar de arreglarlo para que el otro me pueda, ¿cómo es? ¿Qué se dice? Me pueda aceptar. No me dejen de lado. Y hermanos, siempre que vamos a hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a tener oposición. A alguien no le va a gustar, no le va a gustar. Pero nosotros vamos a hacer lo que Dios le dice. Conclusión. Para hacer la voluntad de Dios. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y el cristiano sabe que Dios es su deleite, que estamos consumidos en el deleite de Él y que queremos hacer la voluntad de Dios de corazón. Y hacemos todas estas cosas porque amamos a Dios. Entonces, esto nos trae libertad. Esto es algo que tenemos que entender, que hacer la voluntad de Dios nos trae libertad, porque yo hago lo que Dios dice que tengo que hacer.
no es en ninguna manera una carga o un peso. Dios dice que yo haga esto porque yo hago su voluntad. Y Él, lo que Él me pide hacer, es bueno, siempre va a ser bueno. Entonces yo tengo que gozarme y deleitarme en lo que el Señor me dice. No tengo que renegar. Cuando comienzo a renegar, cuando comienzo a ver, yo no quiero hacer esto, Señor, estoy tratando de ir en contra de la voluntad de Dios y vamos a tener conflictos. Vamos, como quien dice, nos vamos a dar la cabeza contra la pared una y otra vez. Y no vamos a poder ganarle a Dios. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Pero es una buena noticia que nosotros tenemos que ser obedientes al modelo establecido. Una de las cosas que, para concluir, dar gracias en todo, esto es esencial, por todo. Aprendamos a dar gracias por todo, por todo. Entonces, en primer lugar, para hacer la voluntad de Dios, Señor, hágase tu voluntad. Yo tengo que ser salvo. Soy lleno del Espíritu. Dios me llama a vivir una vida en santidad. Dios me dice que tengo que ser obediente. Dios me dice que no tengo que hacer concesiones con otros por su voluntad, ceder. Tengo que estar dispuesto a sufrir y tengo que ser agradecido por todo. Eso es un resumen de lo que estuvimos viendo. Sin amargura, sin quejarse, sin ingratitud, sin desilusión. Aceptar cada cosa que le sucede en la vida como algo que Dios le ha enviado para su bien y su gloria. Y tener un corazón agradecido. Y eso es todo. Todo lo que Dios dice de su voluntad. Este es un resumen de esto que estuvimos viendo. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Todo lo que usted quiera. De acuerdo a cómo usted viva la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida a partir de ahora? Todo lo que yo quiera. Pero eso va a depender mucho de acuerdo a cómo yo obedezco la palabra de Dios. Entonces yo tengo que estar tranquilo que si yo estoy atento a todo lo que Dios me dice que tengo que hacer, a estas cosas, ser obedientes, ser sumiso, ser lleno del Espíritu, ser salvo en primer lugar, entonces todo lo que yo haga es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Porque yo estoy prestando atención a esto que Dios me dice y no me tengo que preocupar. Y sé que si podemos comprender esto, hermanos, nos vamos a ahorrar charlas de consejería tal vez. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Estoy en estas dos cosas. ¿Qué hago? ¿Me mudo del lugar? ¿Voy a buscar trabajo a otro lado? Entonces, ¿cómo están tus prioridades? Estas cosas son elementales. Si sos salvo, ¿cómo estás viviendo tu cristianismo, tu vida de santificación? ¿Estás siendo sumiso? ¿Estás siendo obediente? ¿Amás a tus hermanos? ¿Querés crecer en santidad? ¿Amás la iglesia? Todo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Si está todo bien, bueno, orá, que el Señor te guíe. Y lo que hagas va a ser la voluntad de Dios. Pero si hay algo de esas cosas que no están bien, posiblemente no estés haciendo la voluntad de Dios. Y esto es algo elemental. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, estuvimos viendo en tu palabra qué es tu voluntad, Señor. En primer lugar, Señor, sabemos que tu voluntad es que tú quieres, Señor, que todos procedan al arrepentimiento, que no se pierdan. Y Señor, nosotros estábamos perdidos y tú nos salvaste, nos rescataste. Y Señor, te damos gracias por eso, porque tú esperaste el tiempo propicio para que sucediera eso. Señor, queremos andar en tu voluntad, queremos estar mirándote, mirando tu palabra, estar atentos. Te rogamos, Señor, que todo lo que hoy estuvimos viendo a través de tu palabra, acerca de lo que hablas, de tu voluntad, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y que produzca, Señor,
el cambio que tú has prometido. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, principalmente a tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos ahora a disfrutar este tiempo junto entre nosotros, con las charlas, y a disfrutar este día también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.